Como les dije, en este salón va a estar Ricardo Satulowski con malteo casero y pautas del uso de la malta. Y en el salón paralelo, afuera, va a estar Nicolás Liobet con marketing, ¿sí? Cómo imponer una marca. Bueno, Ricardo, aparte de ser médico cirujano, ¿sí?, es cervecero artesanal y socio de Somos Cerveceros desde los principios de la asociación. Es destilador casero y fabrica sus propias maltas. Los dejo con él. Hola, buen día. ¿Qué tal? Uno se preguntará por qué estamos tan locos los cerveceros artesanales que hacemos cerveza en nuestra casa o por qué queremos maltear nuestra propia malta. Ocurre lo siguiente, ustedes habrán visto, les habrán contado que las cervezas antiguas no eran ni la mitad de buenas que lo que son hoy en día. O sea que hoy tenemos cervezas mucho más cristalinas, mucho más limpias y mucho más perfectas que hace 50 o 60 años. Si uno lo piensa al revés, en realidad quiere decir que las cervezas que vengan van a ser mejores. O sea, la mejor cerveza todavía no la cocinó nadie. Por eso las tenemos que hacer nosotros. Estamos buscando la mejor cerveza que todavía no la cocinó nadie. Bueno, con las maltas un poquito pasa lo mismo. Nosotros queremos buscar si hay algo más que se puede hacer, si hay algo que puede hacer que nuestra cerveza sea mejor, porque la mejor cerveza todavía no la hizo nadie. Y lo que vamos a hablar hoy, que les voy a contar, es cómo se maltea a pequeño nivel, a nivel casero. Estamos hablando de una escala de 2 a 4 kilos. Es suficiente como para trabajar un equipito artesanal. Un equipo de 50 litros con 2 tandas de 4 kilos sale andando. Y no se necesitan aparatos para poder hacerlo. Bueno, lo primero que tenemos que saber para poder maltear es qué es la semilla, qué es el almidón y qué son las amilasas con las que trabajamos. La semilla, ustedes pueden considerarla una planta entera empaquetada. Es como ustedes tienen un archivo de computadora que lo tienen comprimido. Bueno, la semilla es una planta comprimida. El almidón son los ladrillos con los que la planta se van a construir. O sea, está como almidón, como ladrillos cipeados, pero después se van a despolimerizar, se van a separar en azúcares simples como la maltosa para repolimerizarlos a celulosa, que es la verdadera pared. Y las amilasas son justamente las herramientas, los albañiles de construcción que van a desarmar el almidón, azúcares más simples, y luego reensamblarlos como celulosa, que son las paredes del tallo. Y además, parte de esos azúcares se va a usar como energía para poder hacer esa síntesis. Bueno, estas son las partes de una semilla. Básicamente, ustedes tienen el embrión y el endospermo con una cáscara, pero además hay una capita por fuera que se llama aleurona, que interviene en la ruta metabólica en la que se van a dar las órdenes para que se produzcan las amilasas. No sé si se fijan un detalle. El primer brote de la planta, que se llama acróspire, no la raicilla, sino lo que va a ser el tallo, crece en la cebada por debajo de la cáscara. O sea que ustedes no lo ven hasta que sobrepase el largo del grano. Esto es importante saberlo. Entonces, ¿qué es el malteo? Básicamente, lo que nosotros hacemos es engañar a la planta para que piense que está en tierra, dándole humedad, y luego que produjo las amilasas suficientes para convertir todo el almidón en maltosa o en azúcares, deshidratarla por secado para detener el proceso de pasaje a celulosa y de paso a estabilizar las amilasas para que no se descompongan. En el proceso va a haber algunos cambios, se van a generar azúcares libres, no mucho, de un 2% que tiene la semilla cruda sube a un 8%. Pero lo más importante es que se van a degradar las paredes de los amiloplastos, que se llaman beta-glucanos, que es lo que le da la integridad a la pared. Entonces va a hacer que los glóbulos de amilasa, de almidón, sean más atacables.
y va a hacer que nuestro mosto sea menos viscoso, porque si tiene muchos beta-glucanos se tapa el falso fondo. Y lo otro importante es que durante el malteo muchas proteínas se van a fragmentar hacia aminoácidos y oligopéptidos, que son elementos muy importantes para que las levaduras después trabajen. O sea, que es el índice de Colbach. El índice de Colbach lo que mide es la modificación del grano y es la cantidad de proteína que pasa a aminoácidos. O sea que esto es muy importante. No es lo mismo hacer cerveza con grano malteado, que ya tiene sus paredes degradadas, que hacerlo con el grano crudo y agregarle amilasas industriales. Ustedes van a convertir el almidón en maltosa, pero van a tener todos los betaglucanos disponibles para tapar el empaste. Bueno, esto es lo que se produce durante el germinado. El embrión manda una orden a través de un mediador que se llama ácido giberélico. El giberélico se puede usar en malteo industrial para que la capita de superficie, que se llama aleurona, mande amilasas que transforman el endospermo en azúcar disponible y en aminoácidos libres. Durante el proceso el grano se va ablandando. Nosotros cuando lo queremos hacer a nivel casero tenemos estas fases. Primero almacenamos el grano, después lo remojamos, después lo germinamos, después lo secamos y después sacamos las raicillas. Pero esto es un proceso continuo, o sea, cada etapa se continúa en la siguiente. Es una transición, no es un corte brusco. Fíjense que el grano con el que nosotros arrancamos tiene una humedad de 12 a 14%, o sea que mucho del grano, que después cuando se seca baja la humedad del 4%, hay un 10% de agua que se pierde entre el grano crudo y el grano malteado. O sea que si hay un 10% de pérdida de peso, que es solo de agua. Cuando uno le agrega la pérdida por las raicillas y las acróspides, que se van a eliminar, se perdió el 20% de materia seca normalmente, o sea que uno entra con 1 kilo y sale con 800 gramos. Bueno, la limpieza, ustedes seguramente se van a agenciar, van a conseguir un poco de cebada de algún agricultor amigo, algún conocido, y se van a encontrar con media bolsa, una bolsa de cebada, pero primero tienen que sacarle todas las porquerías que tienen mezcladas los granos, porque habitualmente lo que se consigue es un sobrante, un remanente, y pueden encontrarse con semillas o con piezas que se llaman materia extraña. Todo lo que, sin ser contaminante, en realidad son cosas que no hacen al grano en sí. Pueden encontrar granos como soja o maíz, unos granitos negros finitos que les dicen cebada negra, pero en realidad es avena de color negro, que no es mala, pero considérenlo un adjunto, como cuando hacen una oatmeal stout. También pueden llegar a encontrar piezas de cosechadora o pedazos de soldadura, tornillos, tuercas, pueden haber terrones de tierra, hilos, insectos muertos, palitos. Entonces lo primero que uno hace es limpiarla. La pone en una palangana chata o en un cernidor y le saca a simple vista lo grosero. La siguiente fase es remojar. Nosotros tenemos que la humedad del grano normalmente es del 12%. Ese es el punto de equilibrio higroscópico del grano. Es el punto en el que el grano absorbe, es la humedad que se absorbe desde el aire normalmente. Y tenemos que elevarla al 44 o 46% de humedad, que es cuando se inicia el proceso germinativo. O sea, gana un tercio de peso, un 33%. También sirve para lavar el grano y sacar lo que flota. O sea, uno tira el grano en un balde y lo que flota se saca, porque son granos que están muertos o que fueron perforados por gorgojos o palitos o polvillos. Eso se descarta todo. Y lo conveniente, si bien la humectación, que se llama stepping, dura un día aproximadamente, que es en ese tiempo en el que se gana el 33% de peso, lo correcto es cada 6 horas hacerle un descanso, que se llaman descansos de aire, que es tirar todo el agua y dejar que le dé el aire para que la semilla que empieza a germinar pueda empezar a respirar. Porque la semilla inerte, la semilla seca, no respira, pero conforme se va
humectando, cada vez empiezan a producirse procesos metabólicos más intensos y la semilla necesita un poco de oxígeno para respirar. Si la dejáramos 24 horas en agua, llega un momento que empieza a respirar fuerte la semilla y se asfixia. Entonces, cada 6 horas se vacía el agua, se deja que respire o que se seque un poquito, media hora, y se vuelve a meter en agua. Pero claro, si uno está lavando y tirando el agua y volviendo a echar agua, ¿cómo se puede medir que la humedad llegue hasta el 46%? Bueno, dijimos que ganaba un 33% de peso. Entonces, lo más sencillito es agarrar una media de mujer, meter 200 gramos de semilla seca y lo tiran junto con el resto del grano. Cada vez que ustedes lavan el grano, escurren el agua y pesan. Cuando esa bolsita, que en realidad es una bolita, gana un 33% de peso, o sea que de 200 gramos se fue a 266 gramos, ya tienen el 46%. Normalmente se produce en 24 horas. Cuando son semillas sin cáscara se logra un poquito antes. Por ejemplo, el trigo, el centeno, el sorgo que no tienen cáscara puede ser un poco menos. Esto lo empezaron a hacer los alemanes con un cilindro macizo, con un cilindro de metal con muchas perforaciones que se llamaba cilindro de Van Reuter, pero es más fácil hacerlo con una media de mujer. Bueno, una vez que pasaron las primeras 24 horas empieza a aparecer un puntito blanco en cada semilla. Eso se llama chitting, es una caperuza. La caperuza es como un triangulito chiquitito que tapa las raicillas. No es parte de la planta, se va a desprender solo. Si ustedes tienen una lupa o algo para ver, van a ver que es como un triangulito. Es cuando se desarrollan las amilasas y se degrada la pared del amiloplasto, que el amiloplasto es la agrupación del almidón, son como glóbulos. Y acá está el detalle más importante. Hay que germinar como se fermenta una cerveza. Hay que tratar de no pasar de los 18 grados porque se generan precursores de dimetilsulfuro. Si uno germina muy arriba, 20 grados, 21 grados, la semilla se estresa, como de la misma manera que la levadura se estresa y produce muchos alcoholes Fusel. Bueno, cuando ustedes pasan de temperatura, la semilla produce precursores de dimetilsulfuro. Se hacen volteos periódicos 2 a 4 veces por día a mano, y si se seca un poquito en superficie se puede agarrar un rociador con agua y rociarlo con agua. La manera más sencilla de hacerlo es la siguiente. Para hidratar era fácil, nosotros usábamos baldes y para los descansos de aire los vaciábamos, desparramábamos la semilla y después volvíamos a echarlo al balde y echarle agua. En el caso de germinado, lo más sencillo es usar el macerador del equipo nuestro de cerveza, ponerle una manguerita de un aireador de pecera bajo el falso fondo y poner agua hasta el falso fondo. Entonces, a medida que va pasando aire de abajo hacia arriba, se va saturando de humedad y ustedes tienen el grano que se va aireando con humedad. Otra manera muy práctica de hacer el germinado es agarrar 2 baldes de plástico de los de aceite de 20 litros, lavarlo muy bien, quitarle todo el aceite con detergente, enjuagarlo, y al balde que va a ir arriba hacerle muchos agujeritos como un falso fondo, y al balde que va a ir abajo ponerle un poquito de agua con un aireador de pecera con una manguerita. Entonces ustedes ponen toda la semilla que ya pasó 24 horas humectándose en el balde de arriba de aceite, y va a ir pasando aire de abajo hacia arriba saturado de humedad, y eso va a permitir que se elimine todo el anhídrido carbónico que la semilla genera al respirar. Y otra cosa que genera la semilla a medida que va respirando es calor. Entonces el flujo de aire es importante, que haya un poquito de flujo de aire para que no levante su propia temperatura. Bueno, ¿hasta cuándo se germina? Se germina, si vamos a hablar de la cebada, hasta que la acróspire, que es el brotecito del tallo, llegue más o menos a 3/4 parte del largo de la semilla. Pero, atención, como las acróspires, los tallos van por debajo de la cáscara, lo que uno tiene que hacer es abrir el grano para poder ver los acróspires. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Es con una maniobra muy sencilla que no necesita ningún aparato, que uno lo abre
con las uñas de los pulgares como quien abre una galleta de la suerte china. Ahora les voy a mostrar fotos. Esto aplica para la cebada y para los granos fríos. Los granos fríos son los granos, los cereales que germinan a temperaturas bajas, como el trigo, la cebada y el centeno. Hay otro grupo de granos que son cereales tropicales, como por ejemplo el sorgo, que hay que dejar la cróspide que crezca al doble del largo de una semilla. O sea que la regla de oro es trigo, cebada y centeno, detener cuando esté llegando a igualar el largo del grano el brote, y en el caso del sorgo y el maíz, dejar que crezca por lo menos el doble. Eso es así porque si bien vamos a tener un poquito más de pérdida de materia seca, en realidad nosotros vamos a tener más compensación porque tiene menos amilasa, y al desarrollar más la semilla va a desarrollar un poquito más de amilasas. Bueno, ¿qué pasa si nos pasamos? O sea, si decimos, bueno, yo quiero dejar que el tallo, que la cróspide sobrepase y yo lo vea. Si sobrepasa un poquito se llaman húsares, por los penachos de los cascos de los soldados húsares de infantería. Y si se sobrepasa un poco más, las raíces que crecen para el otro lado van a crecer tanto que se hacen pelotones, que los alemanes les dicen Spatzen o gorriones, porque parecen pelotones cuando uno los agarra es como agarrar un gorrión. Bueno, aquí tienen las semillas haciendo chitting, que es la puntita blanca que se va a desprender. Y acá tienen lo que les decía para evaluar la cróspide. Lo que se hace es sostener el grano de cebada entre dos pulpejos de los índices, con la hendidura que tiene la cebada para adelante, y se abre con las uñas de los pulgares hacia afuera como un libro. Es muy fácil de hacer, ¿no? Es más difícil de explicar que de hacer. Y entonces ahí sí van a ver el embrión con la cróspide por dentro y la cáscara que queda por fuera. Como ven, esto ya llegó a igualar el largo del grano, o sea que ya está, ya se pasó prácticamente. Esta también y esta también. En los granos sin cáscara es más fácil porque uno ve la cróspide para arriba y las raíces para abajo. Bueno, lo que sigue una vez que dejamos que llegara la cróspide al largo buscado es secarlo. Se seca para detener el proceso de degradación del grano, que no pase todo el almidón a celulosa, y hacerlo almacenable y estable en el tiempo, porque si no se descompondría. Y tenemos dos fases claramente separadas en esto. Hay una primera fase en la que se sale el agua muy fácil, que se llama de evaporación libre, que es el agua superficial, pero ¿por qué es importante? Porque en este momento que el grano está muy húmedo, las amilasas son un poquito sensibles a la temperatura, son termolábiles. Entonces no hay que pasar de 50 grados por 12 horas por lo menos, para que se deseque un poquito más el grano y las amilasas sean más estables, más resistentes a la temperatura. Luego que se secó lo suficiente, que se evaporó el agua superficial, queda el agua profunda ligada al grano, entonces se le hace algo que se llama curado o golpe de calor, que además de quitar el último resto de agua, elimina precursores de metilsulfuro, que es lo que nos permite llegar a la humedad del 4%. Si ustedes están haciendo malta para ustedes, no importa que la humedad llegue al 4,5%, va a seguir siendo muy buena malta para ustedes. Bueno, en esta etapa de golpe de calor o secado, las amilasas son más resistentes, por eso aguantan más temperatura. Pero acá hay algo importante que es lo que nos diferencia del malteo industrial. El malteo industrial hace el ciclo de secado más corto posible porque necesita entrar la siguiente tanda de malteo, o sea, la secadora tiene que trabajar todo el tiempo. Nosotros en nuestra casa, si algo de lo que disponemos es de tiempo, entonces se puede secar en mucho más tiempo sin subir tanto la temperatura. O sea, si ustedes hacen una temperatura de 50 grados durante 3 días, se seca perfectamente, porque la humedad ligada al grano igual se va a evaporar, pero va a tardar un poquito más de tiempo. Lo que nunca podemos hacer es meterlo al fuego directo, porque la combustión genera nitrosaminas que son cancerígenas
Entonces, esos gases de combustión hay que evitarlos. Siempre tiene que ser calor indirecto. Y acá viene la otra clave en el secado del malteo casero. Nunca se tienen que olvidar que además de calor, tiene que pasar aire. Porque el calor libera la humedad, al dar energía hace que la humedad se libere, pero el aire se la lleva la humedad. Si ustedes pusieran la semilla en el horno cerrado, le dan temperatura, la humedad se libera, pero no se va a ningún lado y vuelve al grano. Entonces, en un horno, la malta se cocina. Ustedes tienen que dar calor, pero permitir que el aire se lleve lejos esa humedad. Y otra cosa importante es que para permitir que el aire pase y se lleve la humedad, la altura de la cama de granos germinados no tiene que ser mayor a 10 centímetros si usan un ventilador, o incluso si es que sea de 6 centímetros o menos si no hay ventilador. Con 6 centímetros arriba de una fuente de calor, el aire se cuela solo a través de las hendiduras. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es una manera de secar, se puede hacer muchas, que es poner el grano germinado arriba de una estufita a gas tipo tiro balanceado, que da calor sin combustión. Lo que hice fue poner ménsulas de estantería, con los rieles normales que se ponen en estantes, pero en vez de estantes armé cajones con tejido de zaranda. Los cajones son medias alzas de colmena, cualquier apicultor les puede conseguir medias alzas, y por debajo le ponen tejido mosquitero metálico. Bueno, no sé si se alcanza a ver, hay mucha luz, pero esto es una estufita de tiro balanceado con los dos rieles, las ménsulas, y estos son cajones que son medias alzas de colmena con tejido mosquitero que se van poniendo a distintas alturas. Cuanto más cerca de la estufa, más calor. O sea que uno empieza poniéndolo un poquito más alto y después lo va bajando. Como estos cajones son de madera, le pueden hacer una perforación con un taladro y ponerle un termómetro de latón de los comunes de nuestro equipo cervecero. La idea es no pasen de 50 grados al principio, después pueden ir. Por ejemplo, una estufa de tiro balanceado puede levantar 60, 65 grados si uno se acerca bastante, y con eso en 2-3 días se seca perfectamente bien. Bueno, una vez que se secó el grano, nos vamos a dar cuenta porque las raicillas y los tallos, las acróspides, se quiebran netos. O sea, no solo el grano al morderlo se quiebra fácil, sino que las raicillas se parten solas. Si el grano tiene un poquito de humedad, las raíces son elásticas y ya no las quiebran, se doblan. Entonces, una vez que se secó el grano, a los 2-3 días, se frotan los granos, se pueden frotar entre las manos, o si no, más fácil, si lo tienen en la zaranda, le ponen la palma para abajo y lo frotan contra la zaranda, que van a ganar en que todas las raicillas se van a quedar por las rendijas del tejido mosquitero y ya les queda el grano limpio. Bueno, y acá está lo que les decía, si la humedad está más arriba del 5-5,5%, las raicillas son resistentes al quiebre, y lo único que tienen que hacer es darle más tiempo de estufa. O sea que no es nada complicado. Hasta ahí más o menos. ¿Está? Bueno, un poquito de diferencias entre las maltas Pilsen, la Pale Ale, la Munich y la Viena. Son todas maltas base. Pero por ejemplo, en la Pilsen se deja la acróspide que desarrolle un poquito menos, y en la Pale Ale se deja un poquito más. Y a su vez la Pilsen se lleva a una humedad relativa un poquito más baja que la Pale Ale, y la Pale Ale se seca un poquito más con más calor. Son pequeñas diferencias que hacen que la Pale Ale sea un poquitito, 2-3 grados la Vivón más oscura, pero igual es una hermosísima malta con un poder diastásico muy bueno. Ustedes pueden esperar un extracto en la Pilsen de 79 al 82%, esto está sacado del Kunze, y en la Pale Ale entre el 75 y el 78%. Hacer un mosto congreso es complicado, porque la verdad se necesita una estufita que vaya levantando durante 1 hora a 45 grados, después hacer una rampa de 1 grado por minuto en un micromacerado y después dejarlo 1 hora a 70. La manera más fácil es testearla con el equipo de ustedes.
hacen una cervecita, una dorada pampeana y ven cuánto extracto le sacan. Se van a encontrar con sorpresas muy agradables, que les va a dar un rendimiento superior al que esperaban. O sea, uno a veces se tira menos y cuando lo va a probar dice, pero tan malo no soy. Después, bueno, fíjense, las raicillas en la PL crecen un poquito más, pero son diferencias que no hacen, siguen siendo maltas base con buen poder diastásico. Bueno, ahora unas pocas palabras sobre cómo cuidar la malta, porque tanto trabajo, tanto laburo para hacer la malta, para que después se arruine, es una pena. No solo eso, sino que esto nos sirve para las maltas que compramos. La malta comprada también tiene los mismos problemas y hay que cuidarla de la misma manera. El primer gran problema que tienen las maltas es que tarde o temprano aparece algún gorgojo, alguna plaga, alguna polilla del cereal y uno va a verlo a los 6 meses o 9 meses y el grano está deteriorado. No al principio, sino 6 meses más tarde, un año más tarde. Los insectos más comunes son el gorgojo, este 90%. También tienen el capuchino, el tribolium, el trogoderma, el gusano del trigo, la palomilla y el 7 de oro, que dicen que no, pero sí. Lo más importante es que todas las plagas de 10 grados, incluso les diría de 12 grados para abajo, cesan todo crecimiento y llega un momento en que mueren solos aún los huevos. Sí. Hay algunos mitos sobre las plagas. El primer mito es que si uno gasea en una bolsa con CO2, el gorgojo lo mata. No es así, porque el gorgojo perfora el polietileno y perfora incluso envases de acrílico. El gorgojo perfora las bolsas de nylon, perfora los frasquitos de acrílico. Acá no sé si se alcanza a ver, pero son perforaciones en un tarrito de acrílico. Y lo único que aguanta un poco más es el PET, que es el material de los bidones de agua. O sea que es preferible guardar en bidones de agua antes que en bolsa de polietileno. Y lo otro es esto. Si sabemos que de 12 grados para abajo cesa el ciclo, cuando lo guardamos en frío, la malta dura un año. O sea que si ustedes pueden, la malta que les sobra, guárdenla en cámara de frío, porque de 12 grados para abajo dura más. Lo otro que mata el gorgojo son las piretrinas. Para que ustedes lo tengan en claro, el cucarachicida, el raid, el baigón, todo lo que mata las cucarachas, mata el gorgojo. El problema es que no pueden usar piretrinas sobre el grano que después van a cocinar. Pero sí pueden guardar la malta en bolsas de polietileno y poner cucarachicida por fuera. Nunca va a estar en contacto con el grano, pero el gorgojo no va a poder entrar desde afuera. Y por supuesto, la bolsa sellada, ¿por qué le doy tanta importancia? Por lo siguiente, la malta tiene un punto de equilibrio higroscópico. ¿Qué significa? Que chupa humedad del aire. Así como el grano crudo absorbe humedad del aire hasta tener 12-14% de humedad, el grano de malta, el grano malteado, también va a absorber humedad del aire y se les va a poner humedad en pocos meses. Puede ganar hasta un 8% extra en 6 a 12 meses. O sea que ustedes guardaron la malta en una bolsa y la dejaron en una pieza y cuando la van a ver 6 meses más tarde la van a morder y no se parte neto. Eso se frena guardando todo en bolsas de polietileno o en bidones de agua vacíos y secos. Entonces, si ustedes tienen una malta que no puede ganar humedad del aire, que está guardada hermética y que la guardan en frío, les dura por lo menos un año. Si ustedes dejan la bolsa al aire libre y a temperatura ambiente, la tienen que consumir dentro de los 3 meses. Es una manera de sacarle el jugo a lo que compramos o a lo que hacemos. Bueno, y acá algunas claves para el que quiera hacer ese malteo a nivel casero. Para hacer cerveza cuidamos el sanitizado, limpiamos y si podemos desinfectamos. Le damos mucha bola al control de temperatura. Y lo tercero para sacar una buena birra es la corrección de sales. Bueno, para maltear es bastante parecido. Lo primero que hay que hacer es limpiar todo muy bien, sanitizar, lavar todo lo que se pueda.
Controlar la temperatura. Acuérdense que si la malta se germina a temperatura alta, tienen precursores de dimetilsulfuro y al secar queda muy oscura. Eso no sé si lo aclaré, pero cuando ustedes germinan a 20 grados, ya la malta sale oscura. Y lo tercero es cuidar el almacenamiento, o sea, lo que les decía de evitar la humedad y las plagas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Doctor, le quiero preguntar si al cabo de 4 o 5 meses se produce la humedad suficiente en lo que voy a utilizar para hacer cerveza, si calentándolo a cierta temperatura lo puedo volver a su estado original. Sí, ustedes pueden secar la malta de nuevo. Ustedes pueden volver a secar la malta sobre una estufa a tiro balanceado si no la pasan de 65 grados. Un día, 2 días y la malta vuelve a estar seca, que cuando se dan cuenta, porque al morderla se quiebra fácil, se llama ser friable, pero sí, se puede volver a quitar la humedad. Pero yo les recomiendo, traten de guardar en bolsas herméticas y no va a ganar humedad. Pero si les pasó, lo secan arriba de una estufa 2 3 días, porque ustedes lo que tienen es tiempo. Entonces, si uno ve que la malta que vos usan en 2 3 días la muerde y está como medio... que no se parte neta, que se aplasta un poquito, bueno, la ponen a secar y ningún drama. Para eso lo único que tienen que hacer es conseguirse medias salsas de colmena, ponerle tejido mosquitero y ponerlo arriba de una estufita que no pase los 65 grados. ¿Y más? ¿Preguntas? Sí. Otro método sin tener la estufa, que es un calor seco, puede ser caloventor o usar Sí, otro tipo, es más sí. húmedo el caloventor, digamos. No, el caloventor es muy bueno. No, pará, yo les mostré un método de secado, el caloventor es excelente. Hay gente que pone arriba del elástico de una cama las zarandas con el grano húmedo germinal y abajo le mete un caloventor. Lo único que tienen que hacer es poner un termómetro que no pase al principio de los 50 grados, pero funciona muy bien. El grado especial de lo que sería es crocante, digamos, sentir que Sí, es crocante sí. y... Cuando vos lo mordes sí está medio crocante, pero además te das cuenta porque haces así los granos y se parten las raicillas y si hay alguna cróspide se parten fácil. Si vos agarrás, estrujás un poquito los granos entre los dedos y las raíces no se partieron, seguramente cuando lo muerdas no va a estar crocante. Son las dos cosas. Sí. ¿Qué porcentaje se germina? ¿Hay algún porcentaje o hay todas las semillas germinadas? Sí, buenísimo. Les cuento, no el 100% de las semillas germinan. Para maltear usamos semilla que tiene lo que se llama poder germinativo del 95 o más. Significa que 95 de cada 100 semillas germinan. Hay 5 semillas de cada 100 que normalmente pueden no germinar y no quiere decir que la malta sea mala, se va a comportar como un adjunto. Cuando ustedes compran una malta industrial y cada 100 granos tienen 5 semillas que están duras, es normal, no tiene nada malo. Cuando ustedes malteen en su casa 5 semillas de cada 100, o sea, hasta un 5%, es normal que germine. Y una cosa más sorprendente que aparece en el CUNCE, que es el libro de tecnología para malteros que todos tienen disponible, es que puede haber entre un 4 y un 8% de semillas que germinen aún después de haber sido germinadas y secadas y quitadas las raicillas. O sea, normalmente, no se sabe cómo, pero así como algunas levaduras sobreviven a ciertos lavados cáusticos, algunas semillas sobreviven al secado que parecería que debería reventar toda la vida y sin embargo lo único que hace es eliminar las raicillas y poner en hibernación la planta. Entonces hasta un 4 o un 8% de semillas malteadas uno las tira en tierra y germinan. Porque una vez dice, uy, tiré unas semillas a tierra y germinó una. Sí, es normal, está en el CUNCE. Cuando ustedes malteen les va a pasar y en la malta comprada también puede pasar. Lo que no debería pasar es que el 20% de las semillas germine, eso ya no es normal. Pero un poquito que germine, un 4 o un 8% es normal. Y a su vez, cuando uno va a maltear, que le quede un 5% de granos que no se maltearon,
Es lo normal porque trabajamos con semilla que tiene un poder germinativo que nunca llega al 100. Con que llegue al 95 la damos por buena. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias que vos ves, ventajas de usar malta casera? No. La cosa es es la satisfacción de hacerlo. No, es por la satisfacción. La ventaja, yo les diría, si yo tuviera que usar una malta para una microcervecería, ni loco me pongo a maltear, porque la cantidad que se puede maltear a mano es muy poquita para una microcervecería o una nanocervecería. Es por el placer de que si vos tenés un equipo chico de 50 litros y vos querés hacer la cerveza con tu propia malta, te da otro orgullo, es una satisfacción. Pero si uno va al beneficio objetivo, no, es una cuestión más filosófica y más de gustos. La malta base que conseguimos en Argentina es bastante buena y comparativamente hablando con todos los demás países latinoamericanos somos privilegiados. Una pregunta más. El procedimiento que vos describiste nos da una malta altamente modificada, lo que se conoce. Sí, sí. Ese procedimiento nos da la malta, no hace falta hacer escalón, digamos. No lo pregunto porque no sé qué procedimiento te deja. No, les cuento. Menos modificado, más modificado. No, menos modificado, más modificado es el tiempo que dejan que crezca la acróspire. Con que la acróspire, o sea que cuando uno la abre dentro del grano llega a 2/3 del grano, ya permite hacer infusión simple. La infusión escalonada era cuando los alemanes hacían una mínima modificación, que la acróspire se dejaba llegar hasta el 50% del largo del grano, entonces bueno, ahí sí necesitas, pero ya con que la acróspire llega a 2/3, mandar la infusión simple 63 a 65 grados, poniéndole un poquito de yeso, sulfato de calcio y ya está. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablabas de curado final, distintos tipos de malta. Sí. Aparte del secado, ¿es el curado? No. El secado tiene dos etapas. La primera etapa se llama presecado y la segunda que se llama curado, pero es parte del secado. La segunda fase sería el curado. Claro, el presecado es la parte de secado en el que vos sacás el agua fácil, el agua superficial, y el curado es la fase de secado en el que sacás la humedad profunda ligada al grano. Pero ya les digo, en el caso casero uno no tiene esos controles finos de temperatura, entonces lo mejor es no pasarse de 50 los primeros 12, 18 horas y después la bajan un poquito más cerca que puede llegar hasta los 60, 65. En 2-3 días se seca perfectamente. Disculpame una más. Sí. Estamos hablando siempre de la malta base. Sí. Si querés hacer algo más raro, eso ya te Sí. complica la vida. Uno puede hacer cualquier cosa a partir de esta malta. A partir de esta. Pero yo ya con esto dije, me compliqué lo suficiente. Yo quería sacar una dorada pampeana buena. Sí, sobre esto se pueden hacer maltas especiales, pero yo no, porque esto ya es divertido. Claro. Además es una cuestión más filosófica, es cuánto uno quiere hacer. Yo, por ejemplo, me quise complicar más la vida y después de maltear y de hacer cerveza empecé a destilar. Eso va en elecciones. Bueno. Gracias. Bueno, a continuación seguimos acá en este salón con